miocárdico a nivel de la inserción del BD en el BI. Y en el inferior vemos lo mismo. Es una mosquita, es apenitas. Por imágenes parecen lo mismo, pero nosotros sabemos que estos pacientes no son lo mismo ni cerca. Cuando le hacemos la técnica de mapeo de T1, podemos ver esta diferencia. Vean acá, esta barra de colores es lo que sería la cantidad de fibrosis hecha por el mapeo de T1. Cuanto más azul está acá, más bajo está en la barra, menos fibrosis tiene, ¿sí? Vean que este paciente está, el paciente que creíamos que era menos enfermo, todo azul, y tiene una mosquita turquesa verde, como lo quieran ver. En tanto, el paciente abajo estaba severamente enfermo, la mosquita es naranja, o sea que ya está en la parte de arriba de la escala de colores, y el resto es verde turquesa. Nos quiere decir que hay bastante fibrosis, que está bastante enfermo. Esto es lo que les quiero mostrar, lo que nos permite ver el mapeo de T1. Bien, ahora pasemos un poco más algo clínico que ya no sea tan duro y les huele la cabeza para un martes en las aplicaciones. La que vamos a ver hoy son 3 simples que son en miocardiopatías no isquémicas, va a ser la hipertrófica, la dilatada y la miocarditis. Y el resto me parece lo más rico para otra oportunidad, lo que es todo enfermedad coronaria. Bien, ¿por qué pide una resonancia? Vamos a ir de lo micro a lo macro. Vamos a empezar con un simple paciente. Esta es una mujer de 47 años que venía en seguimiento por mi papá, que es cardiólogo, la venía viendo, no tenía factor de riesgo, no tenía antecedentes, y le encuentro un bloqueo de rama izquierdo nuevo. Entonces, como lo que harían todos, ecografía. No sé si alguien se anima a describir esta ecografía. ¿Algún valiente? Si no voy yo. No, por esta les perdono. Este es un 4 cámaras. Ven acá el ventrículo izquierdo, aurícula izquierda, donde se ve buena contractilidad. Ven acá el borde, ¿sí? Que es bueno, no me acuerdo ahora cómo era, pero es todo homogéneo. Lo ven en el eje corto, pasa lo mismo. Entonces, tenía función normal, no tiene nada. Nosotros a lo sumo a este paciente le pedimos una cámara gamma para ver que no tenga enfermedad isquémica y no mucho más. Terminamos el estudio ahí. Mi viejo, para chicañarme, para boludearme, hablando mal y pronto, para que sea un poco entretenido esto, me dice, bueno, a ver vos qué me podés dar con tu método. Le voy a poner una resonancia, a ver si vos me aclarás un poco el panorama. Bueno, se la hicimos y acá vemos el 4 cámaras. ¿Sí? Si pueden ver, acá en la cara lateral ya se empieza a ver cierta trabeculación. La van a ver mejor en el eje corto. Sigan la cara lateral. Vean la cantidad de trabéculas que tiene esto en relación al miocardio compacto. Sí, tiene mucho no compacto. Bueno, en esta paciente se le hace el diagnóstico de miocardio no compacto. Y esto es una de las grandes razones de por qué se pide la resonancia. Tiene mucho valor diagnóstico. Veámoslo con un trabajo que representa. Este es un trabajo, por ahí una revista no tan conocida, bloqueo de rama izquierda, le piden un eco y ven que con una resonancia y en 9 describen la resonancia como anormal, en 1/3. En 3, la resonancia fue normal. Cuando hacemos el recuento de las 2 ramas, evidencia que el 20%, 1 de cada 5, la resonancia le cambió el diagnóstico. Entonces ustedes me pueden decir, bueno, me mostrás un caso porque es la clase que vos estás dando, querés vender el método, me mostró un trabajo de una revista que conoce Magoya con un nene chico. Esto no es representativo, no nos intente vender gato por liebre. Bueno, vamos a algo más serio. Un registro viejo ya, 2013, el registro europeo, y lo que nos muestra es que 1/3 de los pacientes se le pide por miocarditis.
y casi a la mitad de los pacientes se le pide por enfermedad coronaria, ya sea viabilidad, estrés o sospecha de enfermedad coronaria. ¿Sí? Algo que acá en Rosario y en Argentina es bastante impensado pensar que la mitad de las resonancias sean por enfermedad coronaria. ¿Sí? Pero lo que muestra más interesante este registro es lo que yo les venía diciendo. Dice que en un 9% de los pacientes se hizo un diagnóstico completamente nuevo, no sospechado previamente. Y que en más de la mitad de los pacientes se les hizo o un diagnóstico nuevo o se le cambió la terapéutica en base al hallazgo de la resonancia. No sé, por ahí vieron que había más enfermedad coronaria de lo que se sospechaba, por ahí estaba más dilatado y le indicaron que aumente, sea más agresivo con los betabloqueantes. Algo distinto le aportó al clínico para que cambie en su práctica. Bien, centrémonos ahora, ya espero haberlos convencido que el método vale la pena, en lo que nos muestra cada patología. Le dije que íbamos a ver solamente 3 y vamos a empezar por la dilatada idiopática. ¿Sí? Este es un ejemplo, un 4 cámaras, vean que está el ventrículo dilatado, remodelado. No les voy a hacer perder mucho tiempo con esto. En el 2 cámaras. Y en el realce es importante, como le voy a mostrar a continuación, porque va a cambiar mucho el pronóstico y el diagnóstico del paciente. Y esto se va a repetir a lo largo de cada patología. Entonces, ¿por qué pedimos la resonancia en la miocardiopatía dilatada? 3 razones. Confirma e identifica etiología, predice eventos y guía la terapéutica. Empecemos por el primero. La resonancia, de acuerdo a qué patrón vemos, la podemos, nos da la información o nos determina las 2 grandes ramas de la etiología. Una, la más frecuente, la isquémico-necrótica, porque tiene este patrón que ven acá, subendocárdico lineal, y los patrones que son distintos a esto son los no isquémicos. ¿Sí? Y dentro de los no isquémicos tenemos un océano, por decirlo de una forma, y la resonancia por ahí nos permite navegar ese océano y tener cierta orientación. Por ejemplo, si el paciente tiene un realce intramiocárdico a nivel o en cara inferolateral, sobre todo basal, y uno puede sospechar puede sospechar sarcoidosis, miocarditis, Chagas, en algo de eso debe andar el paciente, ¿no? Obviamente hay que ajustarlo a la clínica. La clínica las imágenes siempre están al servicio de la clínica y no viceversa. En cambio, si vemos por ahí un patrón de realce subendocárdico circunferencial, que es todo, bueno, eso es bastante patognomónico de amiloidosis. Entonces yo te puedo decir, mirá, rumbea para amiloidosis, rumbea para sarcoidosis, ojo, fíjate que no se tiene antecedentes clínicos, como que te voy diferenciando bastante las aguas en eso que es esa gran bolsa de gato que es la miocardiopatía dilatada. Bien. Y en 1 de cada 3 pacientes, de estos que les mostré, hay realce. Tienen realce tardío de gadolinio. ¿Y por qué es importante esto? Porque predice eventos. Y ahí pasamos al segundo punto, la importancia pronóstica. Miocardiopatía dilatada, una FA severa, y lo siguieron para muerte súbita, choque CDI o internación por insuficiencia cardíaca. ¿Me escuchan bien ahí que me salió el cartel de conexión inestable? Ahí sí, Doc. Ahí vamos. Bien. Bueno, los dos mostraron lo mismo. Pacientes que tienen realce tardío de gadolinio les va peor. Fíjense que la línea roja en los dos y la línea azul acá abajo son los eventos, y los pacientes con realce tienen mucho más eventos. Se mueren más, se internan más, tienen más choque de CDI. ¿Sí? Pero no solo la presencia de gadolinio es lo que determina el pronóstico, sino su patrón y su localización. Depende de dónde se ubique, esto me parece los voy a marear más si les voy pedazo por pedazo, pero depende de dónde se ubique y de qué patrón tiene, o sea, si tiene en muchos lugares o si tiene en la cara lateral, les va peor. Estos pacientes hacen más muerte súbita y se mueren más.
¿sí? Quédense con eso porque si no los voy a marear mucho. Pero acuérdense lo que hablamos antes, que esto había muchas veces que nosotros solamente veíamos la punta del iceberg, veíamos el segmento más enfermo, pero no podíamos decir cuán enfermo estaba en líneas generales el paciente. Y acá entraba a jugar la cuantificación de fibrosis por el mapeo de T1. Este es un trabajo del que yo fui autor, que lo hice cuando estaba en Estados Unidos, que lo que hicimos es, agarramos 280 pacientes dilatados y le cuantificamos la fibrosis por los mapeos de T1. Y lo dividimos en 4, ¿sí? En cuartilos, desde más enfermos hasta menos enfermos, desde más fibrosis a menos fibrosis. Y lo seguimos para mortalidad o internación por insuficiencia cardíaca. ¿Qué es lo que vimos? Lo obvio, que los pacientes que más se internaban y más se morían eran los que pertenecían al cuartilo con más fibrosis. Y los que mejor andaban eran los que menor fibrosis tenían, que era esta línea azul. Hasta ahí, bueno, chocolate por la noticia, eso ya se supone y se sabe. Bueno, lo que hicimos es, vamos un poco más, la fracción de eyección, que es como un gran determinante para nosotros para toma de conducta, nosotros reestratificamos por cuartilo y por fracción de eyección. Eje vertical, tasa de eventos. Eje horizontal, lo que les dije, los cuartilos. Las barras azules representan los pacientes con fracción de eyección mayor al 30%. Las naranjas a los pacientes más enfermos, con fracción de eyección menor del 30%. Y como les dije, acá están los cuartilos. ¿Qué es lo que vimos? Que los pacientes con una FEI mayor del 30% no importaba cuánta fibrosis tenían, porque no hacían tantos eventos. En tanto, los pacientes que tenían una FEI severa, pero a medida que iban teniendo más fibrosis, iban duplicando o triplicando la tasa de eventos. Vean que los que menos fibrosis tienen se internaban un 2%, después pasan un 8%, después un 17% y después a un 30%. ¿Sí? Entonces ahí el mapeo nos permite reestratificar correctamente los pacientes. Y esto no es menor, porque esto podría servir para lo que es todo lo que es indicación de SDI. Piensen que hay primero el SDI sale carísimo, y segundo, si lo ponemos mal y hace descargas erróneas, termina afectando la calidad de vida del paciente. Entonces esto podría jugar un rol ahí muy importante. Y por último, la resonancia puede guiar la terapéutica. Trabajo chiquito, 35 pacientes, todos venían con insuficiencia cardíaca, pero vírgenes de tratamiento. ¿Qué hicieron? Les dieron betabloqueante por 6 meses y les repitieron la resonancia. Simple, los que no tenían realce, mejoraba la contractilidad. En los segmentos que había realce, no respondían al betabloqueante, ya que guía la terapéutica. Bueno, pasemos ahora a la miocardiopatía hipertrófica. Sí, vamos de nuevo con un ejemplo. Vean el espesor de la pared, que es está aumentado, y si ven en ese espesor que está aumentado, tiene realce. Esto es bastante típico de la hipertrófica. Pared gruesa, y donde está más gruesa, hay realce. ¿Sí? No se cumple siempre, pero es típico. Entonces, ¿qué es lo que nos permite ver la resonancia en la hipertrófica? Bueno, nos permite valorar bien todos los segmentos, que por eco no lo podemos hacer, por ahí lo apical y lo inferior se puede llegar a escapar, y entonces nosotros, al poder valorar todos los segmentos, podemos ver todas las variantes de miocardiopatía hipertrófica. Criptas o microaneurismas, obstrucción del tracto de salida al VI, si hay SAM, podemos medir la longitud de la valva anterior de la mitral y podemos ver los músculos papilares. Los que están en rojo son importantes porque a través de estas variables que nosotros nos podemos orientar si en un caso de que esté aumentado el espesor parietal, nos podemos ir más para miocardiopatía hipertrófica, y si no tiene cripta, si la valva anterior de la mitral tiene la dimensión correcta y demás, uno se orienta más para miocardiopatía hipertensiva. ¿Sí?
Acá tienen algunos ejemplos de nuevo, vean la imagen C, que sería la superior izquierda, la variante apical, vean que donde está el asterisco, esa pared es más gruesa que la que está a nivel basal. Bueno, por ejemplo, la imagen A es otro ejemplo de algo ya grotesco, el aumento del espesor parietal a nivel septal. Y así tenemos las distintas variables. Y también, como les dije, donde estaba la pared más engrosada suele haber realce tardío. Y esto, como les vengo diciendo, debería tener valor pronóstico. Sin embargo, las guías, tanto la europea como la americana, no pone al realce tardío como una variable pronóstica o para indicación de CDI. Veamos un poco la evidencia, si respalda esta decisión o no, y después yo les voy a explicar por qué no figura ahí. Dos trabajos bastante similares, pacientes con miocardiopatía hipertrófica, que mostraron tres cosas. Primero, que la cantidad de factores de riesgo típicos, ¿sí? ¿Se acuerdan la muerte súbita en un familiar, síncope sin pródromos y demás? No se asocia a la cantidad de fibrosis o a la severidad de la enfermedad en el corazón, ¿sí? Fíjense que según si tiene 0 factor de riesgo, 1 o 2, todos estos pacientes tienen alrededor de un 2% de fibrosis en el corazón. ¿Sí? Segundo mensaje, lo que ustedes ya saben, cuando hay realce, les va peor. Estos pacientes, en los dos trabajos, en el de Bruder y en el de Chan, los que tenían realce se morían más, de cualquier causa o causa cardíaca, ¿sí? Que son estos representados en la línea azul. Y tercer mensaje es, cuanto más fibrosis hay, peor les va. Vean que los pacientes que tuvieron muerte cardíaca o muerte de cualquier causa tenían 3 veces más fibrosis que los pacientes con factores de riesgo. Y este es el otro trabajo que muestra lo mismo. En el eje vertical, la incidencia de muerte súbita. En el eje horizontal, la cantidad de fibrosis, que va de 0 a más de 20%. Entonces vean, que a medida que aumenta la cantidad de fibrosis, aumenta la incidencia de muerte súbita. ¿Sí? Entonces, ¿tiene pronóstico la fibrosis? Sí. Cuanto más fibrosis, peor les va. ¿Pero por qué no está en las guías? Por estos grupos de que tienen poca cantidad de gadolinium. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que hay un montón de pacientes que tienen gadolinio, que tienen presencia de gadolinio, pero que no hacen eventos. Entonces eso como que a la resonancia le hace perder especificidad. Y por eso en las guías no ponen al realce tardío de gadolinio como una variable para indicación de CDI para evitar la muerte súbita. ¿Sí? Ya pasamos a la última patología, que es la miocarditis aguda. La resonancia en la miocarditis muchas veces es difícil de diagnosticar porque tiene presentaciones NI y puede progresar rápidamente en insuficiencia cardíaca o muerte súbita, con lo cual nos complica bastante la vida en la trinchera o en la clínica. ¿Sí? Y les voy a mostrar este trabajo y después los voy a llevar a la miocarditis de nuevo. Este es un trabajo chiquitito de 27 pacientes que está hecho en Francia y eran pacientes que consultaban a la guardia con dolor precordial. ¿Sí? Tenían alteración del ST, tenían troponinas positivas, pero hacían el cateterismo y era negativo. ¿Sí? Estos son pacientes que lo vemos bastante seguido en la práctica clínica. Estos pacientes generalmente decimos, bueno, coronarias normales, te seguimos por ambulatorio y a otra cosa. ¿Sí? Estoy seguro que deben tener en el parque, debe haber uno por semana. Y en este grupo de trabajo les pasaba lo mismo, decían, pero le damos de alta y otra cosa. Bueno, los especialistas en resonancia dijeron, vamos a hacer una resonancia a estos pacientes para ver qué se ve. ¿Y qué encontraron? Que en casi la mitad de los pacientes había miocarditis y en la otra rama, en igual cantidad, encontraban algún patrón de isquemia o un realce subendocárdico o algún edema ahí también bien subendocárdico.
¿sí? Entonces, de nuevo, pasar en revistas más importantes. ¿Y qué es lo que muestra? Que la mortalidad de los pacientes por síndrome coronario agudo intrahospitalaria es exactamente la misma mortalidad o muy similar que los pacientes con Minoca, estos pacientes que les digo que vienen con dolor, troponías positivas y cateterismo normal, al año. ¿Sí? Y en uno nosotros le prestamos un montón de atención y los dejamos internados y los vemos y demás, y en otro no le damos tanta bolilla. ¿Sí? Y acá la resonancia lo vuelvo a mostrar lo mismo que les mostraba al principio. La importancia que tiene. Esta es una carta al editor de una que salió publicada en JACR de Vascular Imaging, que muestra lo mismo. Era un trabajo chiquito, 30 pacientes. Pero casi en un tercio de los pacientes, en un 30%, la resonancia o cambió el diagnóstico o cambió el manejo del paciente. ¿Sí? Entonces, perdón. Y la etiología, vean que casi un 33% de los pacientes tenía miocarditis. Este es otro trabajo distinto al previo y se hace consistente a lo largo de toda la serie de miocarditis. ¿Sí? Y vean que en este trabajo un cuarto tenía enfermedad coronaria. Bien, volvemos a lo mismo. La etiología determina el pronóstico y la resonancia te ayuda a determinar la etiología. Entonces un paciente, es un 250 pacientes con Minoca, le hacen la resonancia, lo distinguen por diagnóstico y lo siguen. Y vean que según la etiología, por ejemplo, esto verde es Takotsubo, según la etiología determina la mortalidad o la sobrevida. ¿Sí? Por ejemplo, en azul son pacientes con miocarditis, en rojo pacientes con infarto y en verde con Takotsubo. Entonces, estos pacientes con Minoca, la resonancia nos da un gran valor, nos aporta gran valor. Y acá es lo más sustancial que quiero que se lleven de miocarditis. Esta es una review que salió en Heart en el 2019, que juntó todos los trabajos que yo les dije de pacientes con Minoca que le habían hecho una resonancia. ¿Y qué es lo que vieron? Que en la medida que vos le hagas la resonancia más tempranamente, fíjense que acá está la columna de tiempo a resonancia, y estos 4 trabajos le hicieron la resonancia dentro de la semana de la admisión. En la medida que vos le hagas la resonancia más tempranamente, tenés un porcentaje bajo de estudios normales. En la medida que vos dejás pasar el tiempo, más de una semana, el porcentaje de estudios normales aumenta significativamente. Lo que yo les quiero transmitir con esto es que los pacientes que se internan en unidad coronaria con Minoca, el paciente se tiene que ir de internación con una resonancia cardíaca. ¿Por qué? Primero, porque cuanto antes lo hacemos, más rédito de diagnóstico tenemos, y segundo, desde una parte operativa. Muchas veces el paciente se va porque dijimos que estaba todo bien y perdemos la posibilidad de hacerle un diagnóstico importante que tiene tratamiento y que está relacionado al pronóstico. Bueno, ¿y qué es lo que nos ha dejado la resonancia en miocarditis en estos pacientes? La función, si hay regionalidad, si hay algún segmento que no se trae.
por causas cardíacas, ¿sí? Hasta acá Em, en estratificación de riesgo de muerte. mejor va a ser el diagnóstico y vas a dejar en el camino un montón de pacientes que están ahí intermedio o que tienen poco, según el punto de corte. Esto es como el electro, ¿viste? En la ergometría, si vos decís que tiene un infra de 4 milímetros y los que decís que tienen isquemia, la van a tener. Ahora, si usás un infra de 0,5 milímetros como punto de corte, y va a decir un montón que tiene isquemia y no la tiene. Bueno, en la miocardiopatía hipertrófica pasa lo mismo. Nosotros, depende de qué punto de corte usemos, de porcentaje de fibrosis, es que vas a determinar, vas a ser más específico o no para el CDI. Dicho esto, si usas un punto de corte de 20, me parece que es un buen punto de corte y vas a discriminar bastante bien a qué paciente ponerle CDI y a qué no. Lo que tenés que tener en cuenta es la parte operativa. Volvemos un poco siempre a lo mismo. O es un problema recurrente la resonancia. Para determinar el porcentaje de fibrosis, necesitas un software que hay que comprarlo en dólares y que te lleva casi media hora trazarlo para decir, che, mirá, tiene tanta fibrosis. Y después con lo que se paga la red o con el tiempo que se lleva y demás, no te lo paga la obra social hace tiempo, no lo terminás haciendo. Lamentablemente, ese es el problema que hay. Pero si es algo muy grotesco, generalmente yo suelo decir, mirá, hay en el informe pongo real mayor al cáxicamente. Bien, bien. Bueno, Así que, bueno. No sé si alguien tiene dudas después, escriben, me mandan. Cuando haya alguna resonancia en el parque, me avisan, si quieren la vemos juntos y discutimos si hay alguna de estas de teología o si hay algún paciente, también me escriben y lo hablamos, lo vemos sin ningún tipo de problema. Yo, de mi lado, estoy súper abierto a que vean. Por ahí se complica un poco los tiempos, que ando de acá para allá, pero de nuevo, en lo que los puedo ayudar o les puedo explicar, encantado. Dale, Tommy, gracias. Ahora cuando se puedan reactivar las rotaciones, seguramente te vamos a contactar para pedirte ayuda. Dale, encantado. Y bueno, gracias por la clase. No, por favor. No sé si Sí, alguien bueno. quiere preguntarle algo más, si no lo liberamos, que tiene una reunión, pobre. Voy para la Sociedad de Cardiología. Cualquier cosa